Buenas tardes. Vamos a revisar lo que refiere al tema que tenían que investigar. Dadas las condiciones, ahora lo que estamos o lo que vamos a buscar hacer es que ustedes previamente hayan hecho una investigación y enfocarnos así de manera general al tema. Si tienen alguna duda, pues podemos irlas aclarando, pero no es lo mismo que empezar desde cero y dar toda la explicación, a simplemente enfocarnos en los puntos más importantes. Bien, entonces vamos a ver, en este caso estamos hablando de los registros, que existen en esencia 4 tipos de registros. Todos ellos dependen del tipo de entradas o salidas que manejan. De acuerdo a paralelo serie, serie paralelo o paralelo serie. Estamos de acuerdo que son las abreviaturas que nosotros tenemos en este caso. Cada uno de los registros en sí va a realizar un funcionamiento que de manera independiente no nos va a permitir realizar una tarea completa. En realidad un registro es un circuito integrado que va a realizar una lógica predefinida. Ya tiene una secuencia previamente ajustada, que es lo que tiene o debe de hacer. Lo único que va a cambiar en este caso es dónde lo vamos a aplicar nosotros y para qué lo podemos utilizar. No son los únicos tipos de registros, hay otros que se les llama registros de corrimiento, a la derecha, a la izquierda, cosas por el estilo, pero en esencia eso se pueden derivar de estos que nosotros estamos mencionando ahorita. ¿Ok? Bien, vamos entonces a poner atención a lo siguiente. Vamos a dar más o menos un repaso general de cada uno de ellos y los iremos aclarando, ¿ok? Los puntos más importantes. Ok, registro paralelo 74, 174, 374 también o 373 por ejemplo, todos ellos son paralelo. Y en esencia lo que hacen es toman un dato de n bits y cuando yo se lo indique lo va a mandar hacia la terminal de salida y ahí lo va a mantener. ¿Estamos? Ya las terminales adicionales que pueden incluir los tipos de registros van a cambiar, pero pueden tener unas habilitaciones, como en este caso podemos tener terminales de reset, cosas por el estilo, pero esos van a depender literalmente de las condiciones que nosotros vayamos identificando a lo largo de nuestro desarrollo. ¿Para qué se utiliza? Para sincronización de datos normalmente. La sincronización de datos, ¿en qué consiste? Básicamente, yo por ejemplo puedo hacer que mi sistema vayan llegándome información o datos a través de una terminal y esos datos no los voy a visualizar hasta que ya estén listos. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un puerto serial de entrada y por esa terminal que nosotros tenemos me va llegando información bit a bit. Si yo todo el tiempo voy a visualizar esa información, no voy a verla cuando ya esté completa, simplemente la voy a ir viendo como me llega. Entonces, si nosotros, por ejemplo, observamos que nos va llegando el dato A5, pues en realidad si lo estamos visualizando todo el tiempo iremos viendo cómo se forma ese dato A5. Primero, literalmente, nos llegaría un dato que sería el 1, luego otro 0, luego otro 1, así sucesivamente el dato binario A5. Entonces, en el momento en que sucede esa información, o en que me llega esa información en mi sistema, pues no va a ser suficiente. Lo que yo tendría que estar haciendo es, espero a que lleguen esos 8 bits, que ya esté acomodado el dato completo, y ahora sí lo hacemos pasar hacia el registro paralelo serie. Ya cuando el dato está completo, lo hacemos pasar hacia el registro que queremos a la salida. Entonces, en esencia, nosotros tendríamos ahora sí nuestro registro paralelo. Ok, aquí está la estructura desde el punto de vista cómo está formado. Cuestión importante, todos los registros se forman con flip-flops de diferentes conexiones, pero en esencia son los mismos. De hecho, esto ya lo habíamos visto en clase, este paralelo, por ejemplo. Tenemos un tipo D. El tipo D o el flip-flop tipo D tiene la característica que literalmente maneja una sola entrada y lo que me sirve es para almacenar datos, de tal manera que cuando nosotros tenemos a la entrada un 1 y le damos un pulso de reloj, que en este caso sería nuestro flanco de subida, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? Que ese 1 se va a almacenar en la terminal de salida. Si yo le hubiera colocado un 0 a mi sistema, así medio feo, pero un 0, y llega el mismo pulso de reloj, que si nosotros observamos, ese pulso de reloj es común para todas las terminales en mi sistema, literalmente, entonces todos van a funcionar de manera simultánea. ¿Qué va a pasar con ese 0?
porque aquí se va a almacenar y yo tenía un 0 a la entrada, y cuando ocurra ese pulso de reloj mi sistema va a tener un 0 aquí a la salida. De tal manera que nosotros lo que vamos a tener en nuestro sistema es que si yo, por ejemplo, le doy un dato, el que yo quiera aquí arriba, y aquí en la parte inferior nosotros tenemos un mecanismo de visualización que pueden ser desde LEDs, displays o lo que sean, y hacemos llegar un pulso de reloj, en ese momento la información que tengas aquí arriba se va a capturar y se va a visualizar en la parte inferior automáticamente. ¿Estamos? Entonces, para eso es para lo que nos sirve el paralelo paralelo. Toma una serie de datos de entrada, los maneja y los manda hacia la salida. ¿Cuándo? Cuando le llega el pulso de reloj. Nota importante aquí, hay que investigar el 74LS374, que ustedes sí lo tienen dentro del material, no este que nosotros estamos considerando ahorita. ¿Ok? Bien, entonces, si nosotros observamos aquí, pues ya vamos a ir viendo lo que nos piden los ejercicios, cuáles son las conexiones o ejemplos de trabajo. Aquí nos están pidiendo, por ejemplo, que determinemos cómo serían la operación o el circuito de operación para este registro que tenemos aquí. Ok, este sistema lo que está haciendo es básicamente que cada vez que reciba un pulso de reloj en tu señal CP, lo que va a hacer tu sistema es va a mandar la información que nosotros tenemos en todas las entradas hacia las salidas de manera simultánea. Entonces, si yo pongo un 1, sin importar lo que tú tenías aquí, si tú pones un 1, sin importar lo que haya en estos pulsos, en el siguiente momento este 1 va a llegar, cuando llegue mi pulso de reloj, hacia abajo. Y ese 1 se va a convertir en un 1 que vas a tener de esta parte. Así sucesivamente para cada uno de los casos. Si ahora en lugar de hacer un 1 nosotros tuviéramos un 0, bueno, en el momento en que aquí nos llega un 0, ¿qué va a pasar en mi sistema? Cuando llegue el siguiente pulso de reloj, este 1 se va a convertir en esta salida que a su vez se va a procesar y va a convertirse en la siguiente entrada. Este 0 ya lo voy a tener aquí y mi sistema va a tener un 1, que es el que estaba entrando ahorita, y el 0 que nosotros tenemos de este lado. Y así sucesivamente para cada uno de los pulsos de reloj que nosotros tendríamos. Eso es lo que hace un circuito paralelo paralelo, un registro paralelo paralelo. Aquí este registro paralelo paralelo es de 6 bits. Investiguen el 74374, que es el que nosotros vamos a utilizar, y ahí nos va a servir para ciertas condiciones. Bien, en este caso el 74LS166 o HC166 es un registro serie. Aquí sucede algo curioso. Este registro en realidad se utiliza como un registro de corrimiento. Si nosotros observamos ahorita vamos a explicar esta parte. Vamos a revisar aquí. Primero, básicamente, ¿cuáles son sus terminales? Tiene una terminal llamada señal de reloj que, como en todos los dispositivos, te permite hacer la sincronización. Y cada vez que el sistema genera un flanco de subida, se observan las transiciones son justo en los flancos de subida, donde me produce algún efecto. El sistema lo que hace es que los datos que tienes internamente en A los va a pasar a B, lo que tienes en B a C, y así sucesivamente los ven enviando hasta que por último salen por el registro, por la terminal QH, que esta terminal es la única salida que tienes acceso. Todo lo demás es conexión interna. Esta terminal que tenemos aquí, SH o LD, esa terminal nosotros la podemos utilizar para controlar. Si la ponemos en 1 o en tierra, lo que hacemos es le decimos que estamos en corrimiento si la ponemos en 1, y si la ponemos en 0 la estamos controlando en carga. ¿Qué significa carga? Que en ese momento los valores que tienes aquí se van a colocar al registro en su interior, y si lo regresas a voltaje, ahora sí esos nuevos valores los vas a empezar a transmitir. La terminal ser, o que serial en este caso, corresponde a una entrada serial que cuando nosotros le demos pulsos, por aquí el dato que vaya entrando se va a ir rellenando en este lado. Hagan de cuenta que nosotros tuviéramos lo siguiente. Estos son 8 butacas que nosotros tenemos en el salón, como habíamos platicado en un momento dado. Tenemos una sola salida, que es la puerta que tenemos aquí. Entonces, cuando nosotros le decimos que se cargue en tierra, lo que le estamos diciendo a este sistema es que en ese momento todos los alumnos que están aquí pueden pasar y ocupar una butaca, literalmente. Cuando yo lo cambio a SH, lo que voy a hacer es que cada pulso de reloj
puede salir un alumno y todos los demás se van a recorrer hacia la siguiente butaca. Aquí me va a quedar un espacio libre, porque todos se recorrieron. Ese espacio libre que nos va a quedar aquí se va a rellenar con lo que tú estés colocando en la entrada serial, por ejemplo. Si nosotros observamos aquí, mi sistema me indica precisamente que en el primer momento que nosotros hacemos un pulso de reloj válido, porque el resto de los ciclos CLK estaba en tierra, no tiene efecto, las salidas siempre valdrían 0, aquí está la salida en 0. Tienen que llegarme 8 pulsos para que este dato que está entrando se pueda ver a la salida, y como entraron 8 ceros, en mi sistema literalmente tengo 8 pulsos que corresponden a ceros de salidas, hasta que nosotros por fin tenemos un pulso debido a este 1 que tenemos en la entrada serial. Este 1 que tenemos aquí es este 1 que tenemos de este lado. Después siguen 2 ceros que corresponden a estos 2. Son estos 2 que nosotros tenemos aquí. Siguientes 2 unos, 2 unos, y así sucesivamente va entrando. La misma información serial que está entrando por un solo pin se está generando en una sola salida, que es el Q7. En realidad aquí el sistema puede funcionar como dos registros, como un registro serie, nada más pasando a través de estas 8 posiciones, o un paralelo serie, que cuando yo le digo que lo cargue va a mandar esta información hacia la terminal de salida. En cuanto a la descripción que tenemos nosotros aquí, vamos a visualizarla acá, se ve mucho mejor. Ahí está. Nuestra terminal que indicábamos hace rato es la que me permite que haya un corrimiento o que haya una carga. La entrada serial va a llegar hacia este punto. Si ustedes observan, enfóquense solo en esta parte. La entrada serial, cuando esté habilitado y mi sistema le lleguen los pulsos de sincronización, que es la señal de reloj, va a dejar pasar lo que tengas aquí hacia la salida. ¿Qué va a suceder? Que este mismo circuito se está repitiendo aquí, aquí y en todos y cada uno de los bits que tú tienes en este circuito. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, mi sistema o mi entrada serial se va a ir recorriendo cada pulso en el interior del sistema, siempre y cuando el sistema lo esté habilitando. ¿Y cómo se controla eso? A través de esta terminal, SH. Si SH está de tal manera que pueda haber un corrimiento, entonces mi sistema literalmente me va a permitir que se deslicen los valores. ¿Por qué? Porque la salida QH va a ser lo que tenías en el tiempo anterior en GN. Pero si nosotros observamos en las otras condiciones, no importa si haya pulso de reloj o no, si está deshabilitada la señal de reloj o si el sistema está cargando los valores que tienes por fuera, lo que va a hacer es que me va a generar la entrada Q0, la va a dejar sin cambio o la va a cargar en alto dependiendo de que si se habilitó una carga. Este circuito igual tenemos que investigar en la hoja de datos cómo es que estaría estructurado de manera directa. Bien. Registro paralelo serie. Entrada en paralelo, salida en serie. El 74L65. Básicamente lo mismo que acabamos de ver en el anterior. Este es un registro donde la entrada es en paralelo, la salida va a ser serial. Tienes igual terminales de control que te permiten regular el funcionamiento del sistema. Cada vez que yo cargo un valor, lo cargo a través de LD. Si la pongo en tierra, lo que hace es me carga el valor que tengas aquí, lo almacena, y cuando yo lo habilito a SH, es decir, lo pongo en un 1, mi sistema puede generar un deslizamiento o un desplazamiento. ¿Cómo se hace? A través de los pulsos de reloj. El pulso de reloj quiere decir que lo puedo conectar en CP o en CP-INH, siempre y cuando la otra terminal esté conectada a tierra. CP-INH es un deshabilitador de la señal de reloj. Es decir, si por ejemplo yo tengo aquí un pulso de reloj, cada vez que me vaya llegando, los valores que tenías internamente se van a ir recorriendo hacia la salida. Si yo lo pongo en un 1, aunque haya pulso de reloj, el sistema no cambia y se mantiene literalmente estable. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos aquí? Simplemente CP lo mantenemos en un 1, lo mismo, no va a haber ningún cambio en mi registro. Si yo lo pongo en tierra, no importa que tengas pulsos de reloj o esté habilitada la señal de reloj con pulso de reloj, lo que sea, el sistema va a estar cargando lo que externamente tienes para almacenarlo en el interior de mi sistema. ¿Ok? Finalmente, el circuito 74 LS164. Registro serie, salida paralelo. Tengo una sola entrada y 8 salidas porque es en paralelo.
Los registros en su mayoría están diseñados a 8 bits, incluido el 374, que es el paralelo que les dije que tenían que investigar. Bien, ¿qué sucede en este caso? Ese circuito que nosotros tenemos aquí es un registro de deslizamiento de 8 bits, tipo entrada serie y salida paralelo. Observemos, cada flip-flop está conectado su salida a una entrada de siguiente flip-flop y a la siguiente entrada y así sucesivamente para 8 bits. Todas las señales de reloj están sincronizadas y la señal de reset de tu sistema es la misma para todos los flip-flops que tienes en el interior. Significa entonces que si yo doy un pulso de master reset en tierra porque es negado, en ese momento todas las salidas de los flip-flops se van a convertir en 0. Si nosotros hacemos eso, ahora le mando pulsos de reloj. El pulso de reloj lo que va a hacer es que va a mandar el dato que tengas aquí hacia este lado y ese dato que tenías aquí hacia la derecha y así sucesivamente. Va a ir deslizando la información. Nada más que en este caso tenemos una compuerta AND como dato de entrada. ¿Qué sucede en ese caso cuando nosotros tenemos esta AND como compuerta de entrada? Lo mismo que pasaba en el caso de los contadores que diseñamos al inicio del curso, cuando decíamos que mi sistema debería de tener, a final de cuentas, una forma en la cual deshabilitaras la señal de reloj. Es decir, imagínate que yo pongo literalmente aquí un dato. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es donde nosotros mandamos el dato y de este lado nosotros estamos poniendo un 0 o un 1. Si yo le pongo un 0, ese dato no va a pasar porque esto es una compuerta AND. Cualquier valor multiplicado por 0 no me va a dar nada. Si yo pusiera este valor en un 1, entonces ahora sí el dato que tú estés colocando aquí lo vas a ver de este lado. Aquí está mi diagrama, el 74164. Básicamente es las dos entradas a través de una compuerta AND la que se va a ir almacenando en Q0. Cada vez que yo le mando un pulso de reloj, este valor va a entrar aquí y lo que estaba se va a ir recorriendo hacia la salida. La diferencia con los anteriores es que los 8 bits están disponibles todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No solamente una salida, como lo hemos visto en los anteriores. Es decir, yo todas las salidas las tengo para poderlas leer en un momento determinado. Por último, la terminal de Master Reset. La terminal de Master Reset está conectada de tal manera que si yo mando un pulso de 0, mi sistema va a resetear todas las salidas y en ese momento las va a convertir en 0 en mi sistema. ¿Ok? Bien, aquí tenemos un ejercicio propuesto, 74221. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Mi sistema arranca todo en 0, porque se acaba de mandar un pulso, o suponiendo que se arranque desde 0. Y en las dos terminales tenemos un 1. Cada vez que llegue un pulso de reloj, lo que va a entrar al Q0 va a ser un 1. Va a entrar un 1, el siguiente pulso de reloj se recorre y entra otro 1, se recorren estos dos y entra un 1, y así sucesivamente. Y en el momento en que mi sistema detecta que un 1 le llega al Q7, ese 1 se va a invertir, se va a convertir en un 0, y ese 0, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a resetear el sistema y regresa hacia este lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, literalmente me va a estar funcionando de esa forma. Se va a ir llenando poco a poco este registro hasta que nosotros lo tenemos, la salida, toda en unos, de manera momentánea, porque este 1, como se invierte, llega conectado a Master Reset y reinicia el sistema. Este es un ejemplo de cómo funcionaría. Finalmente aquí aparece un listado de lo que vendrían siendo otros registros de uso común. El 74194, el que les había comentado hace rato, el 74193, el 374, que también es un paralelo. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que no solo están los que mencionamos arriba, hay otras versiones, 8 bits, 4 bits, en este caso es un registro de deslizamiento, pero es universal, ¿estamos de acuerdo? Es decir, puedo hacer el recorrido hacia la derecha o el recorrido hacia la izquierda, pero lo más importante que debemos de destacar es que tenemos que entender qué es lo que está haciendo cada uno de estos registros y sobre todo que no funcionan de manera independiente, sino que funcionan en conjunto, interactuando con otros componentes que puede ser una memoria, que puede ser contadores, normalmente vienen siempre acompañados de los contadores para poder realizar algunos mecanismos de operación.
Entonces, espero que con esto más o menos haya quedado claro cómo funcionan. Ahora lo que sigue es voy a subir y a cargar un ejercicio que ustedes tendrán que desarrollar. Como les he comentado al resto de sus compañeros, cualquier duda o pregunta háganlas y verifíquenlas a través de los foros. La forma de trabajar va a ser la siguiente en lo que nos queda de esta contingencia. Yo voy a ir subiendo los contenidos, los voy a dejar para que ustedes lo revisen. Por ejemplo, en este caso, este resumen quedó de este viernes a la clase del día martes. El día martes hago la explicación y checamos, les voy a dejar unos ejercicios. Ustedes tienen de este día martes hasta el día viernes para tratar de resolverlos, para checar las dudas, y el día viernes voy a dar la explicación de los ejercicios que hayan quedado. Si a lo largo de esos días ustedes tienen alguna duda, pregunta, súbanlas al foro. Ahí voy respondiendo las preguntas que lleguen a tener, las voy tratando de aclarar. Es más fácil y práctico subirlo al foro. ¿Por qué? Porque si nada más lo mandan por correo, solamente respondo a la persona que tiene la duda. No hay ningún problema en la duda que tengan. El asunto es que hay que aprovechar que en el foro se vaya retroalimentando información de todos. Esos foros yo los voy a revisar y me comprometo a revisarlos en los horarios que nosotros tenemos en clase, para que no estén ustedes de, ¿cuándo lo va a checar? O que si ya lo checó o no lo revisó. Si yo tengo tiempo antes, lo reviso sin ningún problema antes. Pero lo que sí es que el día que nos toca clase yo voy a estar revisando en ese momento y en esos horarios el foro por si hay alguna duda que no se haya aclarado, y voy a estar aprovechando para que las actividades y evaluaciones se vayan subiendo poco a poco. Sin más por el momento, quedamos pendientes al resto del trabajo. Que estén muy bien y seguimos en contacto.